Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es jueves 18 de marzo. Para mí, José Fernando Llanovero, es un gusto poder estar con ustedes en Fuera de Contexto, un podcast que es traído a ustedes por República. Hoy, pues, para hablar de temas tributarios. Ya hace un par de meses que ya no entrábamos por estos rumbos, por estos temas. Y pues, qué mejor que me acompañe el abogado experto en Derecho Tributario, Mario Archila. Mario, bienvenido a Fuera de Contexto. Es un gusto estar por acá. Mil gracias por la invitación. Mario, pues bueno, uno de los impuestos que los guatemaltecos estamos obligados a pagar, y es uno de los impuestos que pues le corresponde específicamente a las municipalidades pagar, y que incluso en tiempos de pandemia, por ejemplo, si tú tenías una casa en Monterrico, el Cocó de Tacisco, por poner un ejemplo, no te dejaba pasar a tu casa en Monterrico en tiempos en los cuales estaba cerrado el país, básicamente, a menos que tú presentaras tu recibo de pago del UCI. Y pues bueno, es el caso en concreto del UCI, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, el impuesto único sobre inmuebles. Tal vez empecemos por el principio, Mario. ¿En qué consiste el impuesto único sobre inmuebles? Antes de que entremos a desmenuzarlo y ver qué defectos tiene este impuesto. El impuesto único sobre inmuebles, como lo dice su nombre, es un impuesto creado sobre los inmuebles como tal. Es el impuesto a la propiedad, es el impuesto sobre los bienes, sobre los terrenos y sus construcciones. Tiene tres tarifas, 3, 6 y 9 por millar. Es un poquito menos de 1% sobre el valor que la municipalidad diga que tiene el inmueble. Ok, y en ese sentido, Mario, ¿quiénes son las personas que están obligadas a pagar este impuesto? ¿Todas las personas? ¿Solo algunas personas? La ley dice los propietarios y los poseedores, aunque nadie sabe quiénes son los poseedores en el contexto de la ley, porque el término jurídico de poseedor es el que tiene un título que no está inscrito. Okay. Pero también es el arrendatario de un inmueble, también es el que posee legalmente el inmueble. Entonces, básicamente las municipalidades se lo cobran al propietario y se les olvida la siguiente parte del poseedor. Y otras municipalidades pues no lo cobran, aunque no sabemos por qué. Y ese era justamente mi siguiente pregunta, porque se sabe algunas, y pongo ejemplos concretos. Por ejemplo, si vivís en el área metropolitana, si pues tenés una casa en Tacisco, si tenés una casa en Puerto San José, si tenés una casa en la antigua Guatemala, pues es muy probable que pagues UCI. Pero, por ejemplo, hay departamentos enteros, por ponerte un ejemplo, San Marcos, Petén, en los cuales quizá con suerte las cabeceras departamentales cobren el impuesto, pero muchísimos municipios pues realmente lo paga quien tenga que hacer algún trámite en la municipalidad, lo pagan muy pocas personas. ¿Por qué se da eso? Pues, vamos, un caso particular, en Totonicapán los cantones emitieron una resolución conjunta en las que se negaron a cobrar. Y dicen que ahí no se aplica el impuesto. Y luego en otras municipalidades les causa conflictos con la población y entonces deciden o cobrarlo de manera muy laxa o no cobrarlo o tomarse un cafecito con el propietario para determinar el precio sobre el cual lo van a cobrar. La razón, creo yo, es porque resulta siendo un impuesto totalmente contra naturaleza del ser humano. O sea, le están cobrando un impuesto por el lugar donde vive. Y en el momento en el que le están cobrando por usar su propia casa, al final de cuentas, eso es lo que termina sintiendo el ciudadano, no está dispuesto a pagarlo. Y el camino es que las municipalidades pues, se hagan un poco los locos en cuanto a sancionarlo y cobrarlo muy drásticamente.
A ver, y vamos desmenuzándolo. Pues es una práctica, no estoy diciendo que sea buena o mala, pero es una práctica bastante común que se da, en el que, por ejemplo, si tú tienes una casa y de hecho, yo creo que incluso el mismo presidente de la República lo hizo con una casa que compró recientemente, pero si tú tenés una casa en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, y la casa en el registro de la propiedad, resulta que la última transacción que hiciste o que se hizo con ese inmueble, en el registro de la propiedad quedó registrada por 10,000 quetzales. Sabemos que el valor de mercado de la casa es de $1,000,000 quizá, pero está registrada en el 2015 por una compraventa de 10,000 quetzales. Y bueno, Benici básicamente lo que hace es que en la siguiente transacción, en vez de hacerlo por 10,000, lo haces por 15, o sea, se hace por 15,000 quetzales y realmente y se registra por 15,000 quetzales cuando realmente el negocio o sea, la realidad es que hubo una simulación y el negocio se hizo pues por $1,000,000, 1,000,000 de quetzales, no importa la cifra, por un valor muchísimo mayor que el valor que se consigna en el documento público, en la escritura pública, en la cual se hace esa compraventa. Y muchas veces eso genera un montón de complicaciones porque primero, sí, hay una ilegalidad flagrante ahí, pero que al final, como dice Enrique Gersi, la corrupción es el resultado del alto costo de la legalidad y terminan dándose estos mecanismos en la cual, además de la compraventa, se hacen otros documentos y otro tipo de estrategias legales de las cuales no vamos a hablar ahorita en el programa porque no es para, no estamos hablando de eso en este podcast, para pues ver la forma en la cual se logra bancarizar el resto de dinero que implica la transacción, porque así se hace. Entonces, el cobro de este impuesto genera muchos incentivos perversos que derivan en este tipo de situaciones. Tú mencionabas hace un tiempo y te lo mencionaba al principio del programa y esa fue una de las razones por las cuales quería platicar contigo respecto de ese tema, que pues bueno, que no deberíamos pagar IUCI. ¿Por qué no deberíamos pagar IUCI? Bueno, la razón principal de esa postura de no deberíamos de pagar UCI es porque está mal hecho. Y está mal hecho en virtud de que no existe dentro de la ley del UCI lo que debería ser el disparador de esa obligación tributaria. No hay en toda la redacción de la ley, no hay ningún artículo que diga cuál es el supuesto que debe ser actualizado para que esa obligación de pago nazca. El UCI simplemente dice, se cobra tanto por el valor y como platicábamos ya, el propietario y el poseedor deberán pagarlo dentro del mes siguiente vencido el trimestre. Pero no está dada la razón. No tiene que haber un supuesto normativo, un supuesto en la ley que nos diga el que haga esto, el que tenga una propiedad, el que explote un bien inmueble, algo tiene que haber ahí que nos diga esta es la razón para pagarlo. Y eso no existe, no está en la ley redactado en ningún lado. Y nuestra constitución obliga a que el Congreso lo haya puesto en la ley. Entonces, es, digamos, la primera razón. Y la segunda razón de peso es que no hay una conexión con la posibilidad del sujeto de pagar el impuesto o no, que es una violación técnicamente de capacidad de pago de la ley. En esa línea, Mario, ese es uno de los aspectos que me interesa pues que abordemos. El artículo 243 de la Constitución es muy claro al decir que para el efecto las leyes tributarias deben estar estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Y pues antes de empezar el programa yo te ponía el ejemplo de que pues hay determinadas zonas de zona 10, determinadas zonas de la zona 14, determinadas zonas de la zona 16, pero particularmente en el caso de la zona 10. Pues es una zona que sí es mayormente residencial y de trabajo. Y pues hay algunas casas ya algo viejitas, hay algunas casas ya algo antiguas, pequeñas, que pues la casa denota que la familia que vive dentro de esa casa, quizás es un terreno bastante grande, pero la familia que vive dentro de esa casa no es una familia que tenga un ingreso económico muy alto. Por lo menos esa es la apariencia y estoy seguro que es la mayoría de esos casos. Pero bueno, resulta que la zona 10 es un área en la cual la tierra cada vez vale más por el hecho de que
Hoy por hoy se está buscando construir para arriba y subir los niveles de construcción, y comprar un pedazo de tierra en la zona 10 no es lo mismo que comprar un pedazo de tierra, ¿qué te digo yo? En Petén, en cualquier parte de Petén, por diferentes razones. Pero el punto es que esa tierra hoy por hoy vale bastante, pero puede que la persona que vive allá adentro no genere los ingresos, no genera la riqueza suficiente para decir, bueno, como tú decías al principio del programa, te están cobrando por el lugar donde vivís y te cobran una proporción del valor del terreno, del lugar en el que vivís, cuando realmente, pues tú no sabes si la persona que está adentro, de una forma u otra, tiene la capacidad para hacer ese pago. Aún con esas circunstancias, ¿qué es lo que ha pasado con este impuesto? Pues tenemos, sí, una Corte de Constitucionalidad, que ese es justo el tipo de casos en los cuales debería ser ese garante y guardián de la constitucionalidad de las leyes. ¿Crees, punto número uno, y yo creo que ya la respuesta la dabas, que hay una vulneración a la capacidad de pago como tal? ¿Y qué ha dicho la Corte? Si es que ha dicho algo la Corte de Constitucionalidad en esta materia. ¿Se ha impugnado la ley del UCI para intentar votar el impuesto en alguna ocasión? Sí, nosotros hemos hecho en la oficina varios alegatos. De ellos, sobre inconstitucionalidad de manera directa, nos fuimos haciendo énfasis en la falta del hecho generador como tal. Porque es un tema de forma que debería de ser muchísimo más fácil de establecer por el tribunal, y nos resolvió la sala de lo contencioso administrativo, que lo vio en primera instancia, nos resolvió a favor. Y luego en apelación, cuando llegó a la Corte de Constitucionalidad, la Corte respondió, y a veces no sabe uno si llorar o reír, respondió diciendo que la ley claramente establece cuál es el hecho generador. Esto es casi literal lo que me puso en el considerando, que respecto al argumento de no existencia del hecho generador, la ley es muy clara respecto a cuál es el hecho generador en su legislación. Le pedí una ampliación a la sentencia pidiendo que me diera cuál era el artículo, porque evidentemente si era muy claro que me diga pues dónde está el artículo, y la respuesta fue no darle, pues rechazado la ampliación, porque la sentencia tiene todo lo que tiene que decir, decía al final de cuentas. Y ese es uno, digamos, un fallo, al final de cuentas, donde dice un tribunal revisó la ley, un tribunal especializado en materia tributaria revisó la ley, no encontró el hecho generador, y la Corte de Constitucionalidad, en una sentencia bastante más política, escueta y demás, saludos a Roberto Molina Barreto, porque él fue el ponente, se dispara algo diciendo, ahí está. O sea, léalo, porque ¿cómo es posible que no lo encuentre? Pues llevo 20 años buscándolo y sigo sin encontrarlo. Del lado de capacidad contributiva sí lo usamos como un elemento de fondo, pero no como inconstitucionalidad, porque la demostración de la falta de capacidad de pago en un caso concreto puede llevarnos a sorpresas desagradables, como que el que está alegando el aumento de UCI, porque esto es por aumentos de UCI que la municipalidad hace, cabalmente como el ejemplo que estabas poniendo, se construye la diagonal 6 en la mitad de la zona 10, y hay partes de la zona 10 que rozan con la diagonal 6, que son casas muy chiquitas, que eran una aldea hace algunos cuantas décadas, y que fueron integradas a la ciudad, donde lo que el resto de la zona 10 eran chalets de un cuarto de manzana o de manzana completa, y quedaron de vecinos pues las casas de las aldeas, que son 10, 12 casas por lado de la cuadra, y esas diferencias que se van dando, que luego pues permiten construcción de edificios y demás, y hay una plusvalía enorme, plusvalía entre comillas, y la municipalidad simplemente notifica que esas casitas ahora valen 10, 12 veces más. Y en esos alegatos pues se pudiera topar uno con que le están aumentando el valor a uno de esos chalets de una manzana, y los dueños son una familia que tiene medios suficientes,
y no el que está enfrente, que no tiene los medios suficientes. Por eso es que no planteamos como inconstitucionalidad, pero lo planteamos como argumento. Y la sala sí nos dijo, se nota que no existe conexión entre capacidad de pago, que es la aptitud del sujeto de poder hacer frente a la obligación tributaria, con la obligación misma. O sea, la ley no conecta el de dónde me voy a sacar para pagar con tengo que pagar esa cantidad. O sea, no hay ese vínculo que es necesario para decir que la ley no viola la capacidad de pago. Y por otras razones, pues al final sí, digamos, todas estas impugnaciones prosperaron a favor de los contribuyentes. Pero los argumentos quedan ahí como efectivamente no tiene vinculación, pero no es obligatorio al final como una sentencia de la Corte de Constitucionalidad para decir aplica en todos los casos, sino que hay que irlo a pelear cada vez que se da. Mario, y a ver, nos quedan pocos minutos ya para terminar, y dos preguntas, tal vez para que nos respondas a grandes rasgos. Por un lado, hay otro tema con el UCI. La ley hace una especie permite delegar funciones y básicamente le permite a la municipalidad variar el valor del inmueble y hacer una especie de reavalúos. Puede que tu casa te haya costado, pongo un ejemplo burdo, 100,000 quetzales, pero si en 10 años la municipalidad se le antoja, con base en la ley del UCI, viene y decide hacer un reavalúo y dice, no, mira, ahora su casa para nosotros vale 200,000 quetzales y no 100,000 quetzales, y ahora tiene que pagar con base en eso. Y básicamente porque a la municipalidad arbitrariamente, por decirlo de una forma pues bastante burda, se le antojó el incrementarle el valor a tu inmueble. Pues obviamente tiene que haber una especie de sustento técnico que al final lo van a encontrar si lo que quieren es cobrar más. Podrá tener sus defectos el impuesto sobre la renta y en otro momento seguramente le echaremos penca al impuesto sobre la renta. Pero, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, vengo yo genero 100,000 quetzales y la SAT, pues efectivamente sabe que yo generé 100,000 quetzales y me cobra un porcentaje sobre esos 100,000 quetzales que yo efectivamente generé. Y no se puede inventar, o es muy difícil que se pueda inventar que yo generé más de esos 100,000 quetzales. Pero en el caso del UCI, si te hacen un reavalúo, básicamente estaríamos hablando, Mario, de que, pues sí, la municipalidad puede, según el momento en el cual se encuentre y el humor del alcalde de turno, decidir hacer reavalúos para intentar recaudar más impuestos. Porque si ese fuera el caso, sí estamos ante pues, un incentivo perverso adicional que tiene esta ley. Pues así como lo estás describiendo, básicamente así funciona. Por errores de procedimiento, al final de cuentas, es que muchas de los reavalúos que hacen las municipalidades, que son muy pocas las que están haciendo reavalúos bajo un aspecto técnico, o tratando de darle una apariencia de tecnicismo al asunto, llegan a terminarse con éxito, porque el manual de evaluación que tiene que publicar, la ley dice tiene que ser publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas cada 5 años. El manual de evaluación actual creo que tiene 10 años o 12 años de existencia y no se ha renovado y nunca fue publicado. Fue publicado el acuerdo que aprobó el manual técnico para evaluaciones, pero no fue publicado el manual. Y ya hay sentencias de tribunales diciendo el manual, si no fue publicado, no puede ser aplicado a los ciudadanos. Y que publicaron la resolución, pero no el manual, es un incumplimiento de una ley de obligatoriedad de publicación de las resoluciones administrativas, una cosa así. Es un decreto 500, algo, o sea, preconstitución. Y luego la forma en la que se realizan los avalúos, pues en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se estaban haciendo por fotografías aéreas, alias Google Earth. Entonces se subían a las fotos de Google Earth y con eso decían, tiene tantos, se mira desde arriba que tienen tantos metros de construcción y como está en esa zona, esto vale, ¿verdad? Y la ley dice avalúo directo. Entonces los tribunales dijeron, para que se haga un avalúo directo, un valuador tiene que llegar a tocar la puerta y entrar y medir y demás.
y en algunos casos pues han regresado porque han perdido esos procesos, entonces regresan, tocan la puerta y el dueño le dice, yo no lo voy a hacer entrar porque usted es de la puerta, va a entrar y se quede afuera, ya se le dé la gana. Pues. Y así se han parado muchos de los procedimientos de reavalúo. Claro, mucha gente no sabe cómo defenderse, cómo hacerlo y demás, y le han revaluado su casa, se le pasa el tiempo, le llega el recibo y debe 3,000, 4,000 quetzales trimestrales de UCI. Como yo digo, una persona que ya está pensionada por el IX, que tiene una casa que pagó durante 35 años y ahora pues vive de sus ahorros y de la jugosa pensión del IX y tiene que pagar más del doble de la pensión cada 3 meses porque el UCI así se lo exige, ¿verdad? Mario, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Yo sé que el tema da para más, pero tenemos que respetar los tiempos, así que te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy en Fuera de Contexto. No, un gran gusto. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.